Muy buenas noches, mi nombre es Junior Montero, soy estudiante de Derecho de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En esta ocasión vamos a hacer una presentación de la asignatura Derecho Constitucional y sus procedimientos. La investigación que hicimos es una reseña sobre las formas de gobierno, democracia y autocracia. Más adelante mi compañera Linda Rubio también estará abordando una parte del tema. El objetivo de este trabajo es identificar los elementos constitutivos y las características del Estado y la nación con el propósito de conocer la organización política. Al introducir este trabajo, voy a hacer una breve introducción. Puedo decir que es importante, interesante, porque en él vamos a hablar sobre el Estado, lo vamos a definir y hablaremos sobre lo que es el Estado para algunos autores. Además, vamos a hablar sobre la democracia y sus elementos y al finalizar hablaremos sobre la autocracia y las formas de jefatura de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado se refiere a una organización política que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente. Es una, es una institución que ejerce el monopolio es una institución que ejerce el monopolio del poder político y la violencia legítima en un territorio determinado. El Estado es la conexión de los poderes sociales y es una institución que mantiene el orden y la estabilidad en una sociedad. Mediante el término Estado se ha querido significar a lo largo de la historia realidades muy diversas. Ya hemos visto cómo durante la Edad Media Estado hacía referencia tanto a la función o profesión como a los distintos estamentos representados en la Asamblea Estados Generales. Será pues Maquiavelo el primero que venga a utilizar el término Estado en su obra El Príncipe para designar esa nueva forma de organización política naciente caracterizada por la estabilidad y continuidad en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué es el Estado para Maquiavelo? Según Maquiavelo, el Estado es el fin y los individuos son los medios. Esto significa que el Estado es el fin último y los individuos son meros instrumentos para alcanzar ese fin. Maquiavelo creía que el Estado es un patrimonio personal, una posesión que pertenece al gobernante y que el carácter del gobierno está determinado por las cualidades y rasgos personales del gobernante. El concepto de Estado para Maquiavelo está estrechamente vinculado a su idea de virtud, que se refiere a las cualidades y características que debe poseer un gobernante para mantener y expandir su Estado. Estas cualidades incluyen el coraje, la astucia y la capacidad de tomar decisiones difíciles. En opinión de Maquiavelo, el Estado no es una entidad moral, sino pragmática. El objetivo principal del gobernante es mantener y expandir su Estado, independientemente de las implicaciones morales de sus acciones. Esto significa que el gobernante puede necesitar utilizar medios crueles o inmorales para lograr sus objetivos, siempre que sean para mantener y expandir el Estado. El concepto de Estado de Maquiavelo también está estrechamente vinculado a su idea de fortuna. Creía que la fortuna es una fuerza caprichosa e impredecible que puede traer buena o mala suerte a un gobernante. Un gobernante exitoso debe ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes y navegar por las impredecibles mareas de la fortuna para mantener y expandir su estado. Para Maquiavelo, como él lo decía, el fin justificaba los medios. El fin era gobernar y mantener el estado. Concepto de la democracia. La democracia
se puede definir como un régimen político que se caracteriza por el autogobierno del pueblo, en el que la población decide libremente quiénes van a ser gobernantes y por cuánto tiempo. Esto implica que la democracia supone la posibilidad de controlar a los poderes públicos y la asunción de responsabilidad por parte de todos ellos. Entonces, elementos de la democracia. En ese sentido, y de acuerdo con Torres del Moral, los elementos de la democracia como método son la soberanía popular, la participación, el pluralismo, el consenso, el principio de mayoría, el respeto de las minorías, el principio de reversibilidad, la división, el control y la responsabilidad del poder político, la publicidad y la primacía del derecho. La soberanía popular afirma la existencia de un régimen democrático, o sea, al afirmar que la existencia de un régimen democrático supone al mismo tiempo afirmar que es el pueblo el titular de la soberanía, es decir, todos los poderes del Estado emanan de él, siendo por tanto el pueblo quien legitima la actuación de todos ellos. En el caso de la participación, la democracia supone asimismo participación ciudadana en la vida estatal, esto es, en los asuntos públicos, y ello porque la soberanía reside en el pueblo, una participación que el ciudadano podrá ejercer bien a través de representantes libremente elegidos. El pluralismo. En cualquier caso, no queremos dejar de insistir aquí en la idea de que el pluralismo político es una de las manifestaciones más importantes del principio democrático, hasta el punto de poder afirmar que sin el reconocimiento y la garantía del pluralismo político, la democracia sería inexistente. Cuando habla de pluralismo, habla de la cantidad de partidos diferentes, de opciones diferentes que pueden estar en la boleta. Entonces ahora le daré una breve definición de autocracia. El régimen autocrático se define en oposición al democrático. Autocracia que en cualquier caso es independiente de la forma de jefatura de Estado, monarquía o república, o del sistema de gobierno parlamentario o presidencialista, e incluso de la distribución territorial del poder político, Estado unitario compuesto de que se trate. Entonces, si la democracia se identifica con la igualdad, la libertad, la participación, el pluralismo, del que se deriva el consenso tras la confrontación política, así como el principio de la mayoría con respecto de las minorías, la reversibilidad y en consecuencia la posibilidad de disentir y modificar la opción inicial, la división del poder que implica en todo caso la posibilidad de controlar las actividades de los poderes públicos y la existencia de la responsabilidad que se derive del ejercicio de sus funciones, la publicidad y a su través la creación de un régimen de opinión pública libre, la primacía del derecho. Esto es democrático. Ahora, la autocracia se supone la supresión de todos o algunos de estos elementos, ya que cada uno de ellos nutre y condiciona inevitablemente la existencia de los demás. Esos rostros que ustedes ven ahí son rostros que lo podrían asociar directamente con la autocracia. Por ejemplo, ahí está el presidente de Corea del Norte. Presidente no, él es prácticamente como su jefe, su gobernante y digamos, su, el control de allá de ese país. En el caso de Vladimir Putin también, él es el presidente de Rusia. Y Xi Jinping, presidente de China. Adelante, colega, le paso la palabra.
Buenas noches, mi nombre es Linda Isama Rubio. Voy a hablar sobre la jefatura del Estado. Como ya expusimos al inicio de esta lección, convenimos en considerar con Torres del Moral que tanto la república como la monarquía, más que una forma de gobierno, son en la actualidad forma de jefatura de Estado. Así es. Por eso se refiere a la monarquía y en concreto a la monarquía que coexiste con el principio democrático. El titular de la corona, el rey, no asume poderes efectivos, sino meras funciones de naturaleza simbólicas. El rey no forma parte de ninguno de los poderes clásicos del Estado, razón por la que entendemos se separa de la definición de forma de gobiernos. Adelante la otra diapositiva, por favor. Tenemos que la monarquía se encuentra estrechamente ligada en el nacimiento del Estado moderno, entendido como una nueva forma de organización política estamental y que es, como ya indicamos en su momento, el nacimiento del Estado moderno. Se produce de la mano de las monarquías absolutas. La otra diapositiva, por favor. Tipos de monarquía. Tenemos lo que es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta supone la concentración de todos los poderes del Estado en la personalidad del rey, pese a la existencia de poderes intermedios, como son las iglesias, fueros, señorios y etcétera. Por otro lado, tenemos lo que es la monarquía limitada, el triunfo de las revoluciones liberales, determina la necesidad de que la monarquía evolucione al tiempo que evoluciona el Estado. La monarquía constitucional, también denominada orleanista, por haber desarrollado en la Francia de los años 1839 y 1848, bajo la Casa de Orleans, supone un poco más hacia la democratización de la monarquía. Y por último tenemos lo que es la monarquía parlamentaria, el reconocimiento y el desarrollo del principio democrático a través de la consolidación y consagración de los estados democráticos de derecho. La próxima diapositiva, por favor. Tenemos la república y sus caracteres. Son dos. Esencialmente, las notas diferencian las repúblicas de la monarquía como forma de jefatura del Estado, las cuales son, de un lado, y en oposición a la monarquía, que únicamente es compatible con el sistema parlamentario del gobierno. La república no iba a quedarse tanto en el sistema parlamentario de gobierno como en el sistema presidencialista. Hasta aquí mi parte. Si tiene algo más que agregar, colega. Claro, déjame darle una pequeña conclusión del tema. Al final de este trabajo podemos decir que es importante e interesante porque de este aprendimos que el Estado se refiere a una organización política que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente. También aprendimos que la democracia se puede definir como un régimen político que se caracteriza por el autogobierno del pueblo, en el que la población decide libremente quiénes van a ser sus gobernantes y por cuánto tiempo. Y los elementos de la democracia son la soberanía popular, la participación, el pluralismo, el consenso, el principio de mayoría, el respeto de las minorías, el principio de la reversibilidad, la división, el control y la responsabilidad del poder político, la publicidad y la primacía del derecho. Además, aprendimos que el régimen autocrático se define en oposición al democrático. Si usted quiere hacer una conclusión, colega, decir una conclusión, en caso contrario, pues le agradecemos por su
Atención. Gracias por escuchar.